Ok, vamos a revisar el tema de las dimensiones culturales planteadas por Jill Hofstede y el análisis estratégico. Bueno, la clase pasada revisábamos algo acerca de la estrategia organizacional y de cómo, pues es muy importante, ¿no? Considerar todos estos aspectos relacionados con el entorno en el que se encuentra la organización, los aspectos internos. Y bueno, Geert Hofstede, pues es un sociólogo holandés que se ha dedicado a hacer un análisis de ciertas características dentro de las organizaciones y que pues nos ayudan a identificar pues cómo se dan estas características, estas diferentes dimensiones. Él ha hecho un análisis comparativo entre países, entonces es muy interesante considerar todas estas características culturales para el análisis de cómo funcionan las organizaciones. Cuando hablamos de cultura, pues ustedes saben que es precisamente todo esto que el ser humano deja a su paso, ¿no? Toda la transformación de la naturaleza tiene que ver con pues estas creaciones que hace el ser humano, de que tienen que ver tanto con el lenguaje, tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, de las artes, en fin, ¿no? Todas estas transformaciones, pues son cultura. Y entonces, obviamente, con respecto a las, pues, diferencias que existan, ¿no? Entre culturas, vamos a tener, pues, ciertas características, ¿no? De cada país. Y bueno, una dimensión que plantea Hofstede, pues tiene que ver con la distancia de poder. ¿A qué se refiere esta distancia de poder? Bueno, hace referencia a este grado de aceptación de una cultura con respecto a las diferencias de poder o la desigualdad. La distancia de poder es mayor en la medida en la que pues se haga mucha más esta diferencia de jerarquías, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, sí existe una diferencia marcada con respecto a la distancia de poder. Somos una sociedad que aparentemente, pues decimos que todos somos iguales, ¿no? Que supuestamente nos jactamos de ser equitativos, cuando la realidad es que no es así, ¿no? Existe una diferencia muy marcada, ¿no? Con respecto a las clases sociales. En nuestro país existe mucho clasismo. ¿Sí? ¿Sí? Es correcto, Mayra. Sí es sí hay una diferencia jerárquica, pero también una diferencia en la estructura social. Ajá. Y nuestro país marca mucho esto, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, incluso hasta en el lenguaje cotidiano lo escuchamos, ¿no? Que la gente dice, es que hasta en los perros hay razas, ¿no? Hasta la basura se clasifica, ¿no? Este tipo de expresiones hacen referencia a esta, pues a marcar, ¿no? Esta diferencia social. Así es. Y en las organizaciones se da lo mismo, ¿eh? Incluso hasta hay una película, ¿no? Que se llama, Godínez contra mis reyes, ¿no? Ajá. Entonces, que habla de esta diferencia, ¿no? Que existe incluso en la empresa, en donde se marca la jerarquía, ¿no? Y entonces el jefe está muy por encima de los trabajadores. El jefe normalmente tiene su oficina, ¿no? En lo más alto, ¿no? Y los subordinados en los espacios que están más abajo, ¿no? El jefe, es más, su oficina, tiene un ventanal grande y detrás de él se ve el sol, casi, casi, ¿no? Entonces, pues nos habla de esta diferencia, ¿no? Tan marcada. Entonces, en nuestro país existe una
situación muy marcada con respecto a los jefes y a los subordinados. Em, Está esta otra dimensión que es la del individualismo versus el colectivismo. El individualismo hace referencia al nivel en que los individuos se integran en la sociedad y el sentimiento de pertenencia al grupo. En una sociedad con un alto individualismo, por ejemplo, las personas tienden a preocuparse de sí mismos y de su familia más cercana, mientras que en una sociedad más colectivista los lazos grupales son más amplios y la unidad familiar es mucho más extensa, incluye a tíos, primos, abuelos. En nuestro país, la tendencia va mucho más hacia lo colectivo. ¿En qué sentido? Que por ejemplo las estructuras familiares las podemos ver así, ¿no? De estas familias en donde tíos, abuelos, todos viven casi en la misma casa, ¿no? O si no están en la misma casa, por lo menos muy cercanos. Y entonces cuando un miembro de la familia quiere tomar una decisión, todo el mundo se mete, ¿no? Entonces dice la tía, no, hija, no hagas esto, esto no te conviene, ¿no? Te ofrecen un trabajo que te pagan muy bien, pero es en Singapur, ¿no? Y entonces, ¿qué te dicen, los familiares? La abuelita dice, no, hija, ¿cómo te vas a ir hasta allá? Está muy lejos, ¿no? El tío dice, no, pues sí, sí te conviene, y toda la familia se mete, ¿no? Entonces, así es. Entonces, tendemos mucho en el contexto mexicano hacia esta parte, ¿no? De lo familiar, de lo colectivo. Incluso en las organizaciones, pues también está más esta tendencia, ¿no? Si hay algo que al grupo de trabajadores no les gusta, pues se platica en el grupo, ¿no? Y entonces en el mismo grupo empiezan a surgir las ideas de, no, vamos a ir a quejarnos con el jefe, ¿no? Pero muchas veces todos se escudan en el grupo, ¿no? Entonces tienen que ir todos, ¿no? En masa a quejarse, ¿no? Pero no se hace desde lo individual. Incluso por eso, así es, sí, 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 sí. Sí, en nuestro país, por ejemplo, el sindicalismo es muy fuerte justamente por esta cuestión, ¿no? De la tendencia hacia lo colectivo, porque solo en lo colectivo siento esa fuerza para poder impactar, ¿no? A nivel de la organización, porque en lo individual pues no tengo el valor para ir y manifestarme, ¿no? Porque también aparte pues obviamente tengo miedo a que tomen represalias, ¿no? Que me puedan correr, por ejemplo, pero desde el grupo, entonces esto sí me da fortaleza. Fíjense que digo, esta parte, estas características la tendencia a la colectividad, tienen sus aspectos positivos y negativos. Digo, de los aspectos negativos, pues está, por ejemplo, esta dependencia, ¿no? Al grupo, de que no puedas tomar decisiones por ti misma, ajá, propias, porque bueno, pues ya ahí la familia se metió, ya te están diciendo que sí, que no, y es complejo, ¿no? Pero por otra parte, en cuestiones pues sobre todo en cuestiones negativas como en un tema, por ejemplo, de depresión, se ha visto que las sociedades que tienden más hacia lo colectivo, por ejemplo, tienen menores índices de suicidio. ¿Por qué? Pues porque hay una red de apoyo que está ahí, porque en el momento en el que vayas, ¿no? Y que estés en tu casa con la familia, o hay una reunión familiar y ya te vieron, que te ves triste, ¿no? Inmediatamente te preguntan qué pasó, qué tienes, ¿no? La tía luego se te acerca, hijo, qué te pasa, en qué te puedo ayudar, ¿no? Entonces va a haber mucha más contención en una sociedad más colectivista y difícilmente te van a dejar caer a diferencia de una sociedad individualista en la que pues la persona vive pues prácticamente pues aislada, ¿no? No tiene tanto contacto con la familia, entonces los familiares pues ni se enteran. Entonces, en una situación de depresión, por ejemplo,
sí puede ser mucho más riesgoso una sociedad que tiende al individualismo, ¿no? Llegan a tener índices mayores de suicidio, por ejemplo. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. En nuestro país, pues la tendencia es a lo colectivo, ¿no? Y ya lo vimos, por ejemplo, cuando se han dado situaciones de los sismos, ¿no? Cómo actúa la sociedad en conjunto para apoyar a otros. Entonces, bueno, estas son las características de nuestro país. Está también pues esta otra característica que es la de masculinidad versus feminidad. Y bueno, este indicador define la tendencia de una cultura hacia patrones de conducta relacionados con estos valores que se consideran ya sea masculinos o femeninos. Por ejemplo, en una sociedad que tiende hacia lo masculino, van a tratar de orientarse mucho más a los aspectos del logro, del poder, ¿no? De ponerse por encima de los demás, ¿no? Acuérdense que ya lo mencionaba Freud, ¿no? Los aspectos de lo fálico. Lo fálico está relacionado justamente con esto, ¿no? Con el poder. Y las características de lo femenino tienden más a orientarse a estas cuestiones, pues de estos valores relacionados con la empatía, con el bienestar común. Exacto, ajá. Mucho más, mucho más considerando al bienestar del colectivo, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad masculina, pues si hay algo, ¿no? Un pan, por ejemplo, pues dicen, no, lo masculino es que yo me quedo con los mayores bienes, ¿no? Y con que yo tenga ese pan, pues no me importan los demás, ¿no? En una sociedad más orientada hacia lo femenino, pues es un poco como la figura de la mamá, ¿no? Donde dice, pues aquí todos comen, ¿no? Y entonces este pan lo repartimos entre todos y todos comemos y nos toca parejo. Ajá, mucho más protectora, ¿no? Incluso hace poco estaba leyendo un artículo, ¿no? Donde se está haciendo un comparativo entre las sociedades que son gobernadas por mujeres y cómo están reaccionando hoy frente a la pandemia y decían que están teniendo mucho mejor impacto los gobiernos son llevados por mujeres que los que están llevados por hombres porque están mostrando una mayor empatía con la sociedad y entonces están generando mejores estrategias, ¿no? Que un gobierno en donde pues lo más asociado con los valores masculinos tiene que ver con el poder, ¿no? Y el logro y el ponerse por encima de los demás, ¿no? Entonces, en muchos casos se ha dado más el protagonismo en los hombres, ¿no? De que voy a tomar esta decisión, ¿y por qué? Pues porque lo digo yo, ¿no? Sin considerar como más estos aspectos del bienestar colectivo, ¿no? Y obviamente esto también tiene sus consecuencias. Entonces estamos viendo liderazgos distintos, características diferentes. Em, existen otra dimensión cultural que tiene que ver con la evitación de la incertidumbre. Esta trata de evitar los riesgos. Todo lo que se salga de lo habitual, pues se va a evitar, ¿no? Son estos países que tienen mucho más ya sean normas estrictas o que tienden más hacia la tradición. Ujú. Por ejemplo, así es, ajá. No nos adaptamos al cambio porque, pues evitamos lo desconocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un país como México, pues tendemos mucho a evitar la incertidumbre en el sentido de que existen tradiciones muy arraigadas. Entonces, y más, por ejemplo, en un estado como Oaxaca, ¿no? Que tiene muchísimas tradiciones. Tú vas a una comunidad a querer cambiar la forma en la que ellos realizan sus tareas cotidianas
y que te van a decir, bueno, no lo voy a hacer porque desde mi tatarabuelo las cosas se hacen así, ¿no? Y cuando cuestionas, oye, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué no lo haces de otra forma? Te van a decir, no, es que la tradición así lo dice. Ujú. Y cuesta mucho trabajo adaptarse al cambio. Entonces, hace referencia justamente a esto, la evitación de la incertidumbre, ¿no? A querer seguir manteniendo las mismas costumbres que tenemos, a seguir trabajando sobre lo mismo y no hay mucha disposición al cambio. El riesgo, bueno, de esta evitación a la incertidumbre es justamente que pues la sociedad hoy en día está cambiando muchísimo. Entonces, hoy lo que impera, pues, es la incertidumbre, ¿no? Incluso con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? ¿Quién lo había previsto? ¿Quién se lo esperaba? Pues nadie, no lo vimos, venir, ¿no? O sea, lo veíamos como muy lejano, así como que esto está pasando, pero pues allá con los chinos, ¿no? Y no nos va a llegar, y pues resulta que nos llegó mucho más rápido de lo que habíamos pensado, y el adaptarse cuesta mucho, ¿no? Pues hoy en día, pues a mucha gente le está costando esto, ¿no? Oye, es, sí es real o cómo que ahora tenemos que estar encerrados, ¿no? Cuesta adaptarse al cambio y que pues, o sea, si no nos adaptamos, pues esto también tiene sus consecuencias. Así es, sí, porque como tenemos ya mucho arraigo al estilo de vida al que estamos adaptados, pues obviamente pues no te vas es muy difícil que cambies, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra cultura. Está esta otra dimensión que es la orientación en el largo plazo. Esta dimensión hace referencia a qué tanto estamos viendo a futuro. En las sociedades como la nuestra, por ejemplo, no hay tanta orientación en el largo plazo. Vivimos como más enfocados en el aquí y el ahora, ¿no? Somos como muy gestálticos. Entonces, pues, por lo mismo, es muy común que no estemos previendo las situaciones futuras, ¿no? Por ejemplo, los japoneses sí, desde que son jóvenes, prevén cómo le van a hacer cuando ya estén viejos, ¿no? Y entonces para ellos las etapas de la vida son como las estaciones del año. Para ellos, por ejemplo, el ser niño, el ser joven es como la primavera y el verano, ¿no? En donde pues tienen disposición de ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos recursos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, van acumulando como estos recursos y, y tienen esa posibilidad de ir acumulando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando ya las personas no, pues ya están grandes, ¿no? Dicen que es como el otoño y es el invierno, que entonces, pues ya, en ese momento no pueden acumular mucho, pero pues ya de alguna manera lo hicieron en su juventud, ¿no? Y ya pueden vivir tranquilamente su vejez. En nuestro país, pues no sucede así. Vivimos el aquí y el ahora y tampoco tenemos muchas opciones como para ahorrar, por ejemplo, ¿no? No hay mucho esa cultura del ahorro. Entonces, pues también nos habla de una poca orientación en el largo plazo. La indulgencia, esta es otra dimensión que tiene que ver con la capacidad de una cultura para satisfacer las necesidades inmediatas y los deseos eh, personales de los miembros de la sociedad. Aquí se valoran mucho pues las normas sociales estrictas y la restricción de la satisfacción de impulsos. Aquí tenemos un problema en el caso de nuestro país porque tendemos a ser demasiado indulgentes,
como que estamos en el país de no pasa nada. Ajá, entonces incluso también en nuestro lenguaje cotidiano, sucede, ¿no? Escuchamos frases como las normas se hicieron para romperse, ¿no? Este, más vale, como dicen, hay otra que dice, al final, ¿quién te quita lo bailado, no? O más vale pedir perdón que pedir permiso. Este tipo de frases tienen que ver con esto, ¿no? Con la indulgencia. En nuestro país, pues no existe mucho respeto por la normativa. Y también es por eso lo que está sucediendo, ¿no? Que hoy en día, pues hay normas que te están indicando quédate en casa, pero pues, ¿qué sucede con el mexicano? Dice, no pasa nada, las normas se hicieron para romperse, ¿no? Y se orienta más hacia la satisfacción de impulsos, ¿no? Y esto obviamente pues también va a tener sus consecuencias. Bueno, esta información la estoy tomando del sitio de Hofstede, ustedes pueden consultarlo, hofstedinsights.com. Y aquí viene la información con respecto a la investigación que pues este sociólogo ha realizado alrededor de varios países del mundo para determinar como los puntajes que se tienen en estas diferentes dimensiones. Y en el caso de México, por ejemplo, tenemos que el puntaje de distancia de poder es de 81 de 100 puntos. Esto quiere decir que es un puntaje muy alto. Nos habla de una sociedad muy jerárquica, en donde se marcan las diferencias sociales, en donde existe pues este clasismo, esta pues discriminación, y lo vemos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, muy patente cuando se da esta situación de Yalitza Aparicio, ¿no? Por ejemplo, de una mujer indígena que de repente llega a Hollywood, ¿no? Y que genera pues muchas críticas, ¿no? Por parte de la sociedad mexicana. Entonces, pues aquí vemos cómo se dan, ¿no? Estas diferencias. Un puntaje bastante marcado, ¿no? Aunque muchas veces dicen que México no es eh, no hay discriminación, claro que sí la hay, y claro que sí hay mucho clasismo y muchas diferencias sociales. Entonces aquí tenemos este puntaje de 81. En el tema de individualismo vemos que el puntaje es bajo, 30 de 100. Esto nos hace referencia a que en nuestro país se tiende más hacia lo colectivo, se tiende más al grupo, se tiende más a estos aspectos de la familia, ¿no? Y sobre todo de la familia extensa. Se considera mucho para el actuar en general del mexicano. El tema de la masculinidad, pues vemos que es un puntaje pues alto, ¿no? Estamos hablando de un 69. Tiene un poco que ver con la cultura machista, y yo les decía, tiene que ver con estos valores que se consideran más con respecto a lo masculino, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país, pues existe una tendencia muy fuerte hacia estos aspectos del poder, del ponerse por encima de los demás. Estas cuestiones, ¿no? De la riqueza, de la fama, ¿no? Orientados hacia los valores masculinos. Está también esta otra dimensión que es la evitación de la incertidumbre. La evitación de la incertidumbre se tiene un puntaje de 82, es un puntaje alto también. Quiere decir que vivimos en una sociedad muy tradicionalista que se va a adaptar de una manera, difícilmente se adapta al cambio, ¿no? Porque lo que imperan más pues son las tradiciones, lo que siempre se ha hecho. Por eso a las empresas les cuesta demasiado cambiar. Les cuesta mucho adaptarse a los cambios, y más en nuestro país, por esta tendencia cultural que tenemos a evitar la incertidumbre. Y entonces, pues en nuestro país todavía tenemos que trabajar mucho más estos temas de la adaptación al cambio, ¿no? Cuando se introducen nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer las cosas,
pues sí necesitamos pues hacer estos programas de gestión del cambio para pues lograr que tengan éxito estas iniciativas, porque de lo contrario, si no se trabaja desde esta sensibilización con las personas, pues no vamos a lograr los cambios que se requieren en las organizaciones. En el tema de orientación a largo plazo, vemos que México tiene un puntaje bastante bajo, es un puntaje de 24. Es decir, no nos importa mucho el futuro, ¿no? Estamos pensando nada más en el presente y tampoco nos orientamos hacia el ahorro, ¿no? Nos importa más pues el tema de la hora. Y esto es muy común, por ejemplo, en nuestra cultura. Pasa por ejemplo, con la fiesta de los 15 años, ¿no? Cuando la niña ya cumple 15 años, ¿qué dice la familia? No, pues tenemos que organizarle la fiesta porque es la única hija, ¿no? Y entonces, aunque no tengan dinero, pues resulta que pues se echan la casa por la ventana, ¿no? Y incluso hasta a veces se endeudan, ¿no? Con tal de hacer la fiesta, que va a durar nada más una noche, ¿no? Pero ya se gastaron los miles de pesos ahí. Y resulta que ya después no hay dinero para que la niña continúe sus estudios, ¿no? Pero eso sí, la mega fiesta, eso sí estuvo en grande y eso sí queda el video de recuerdo, pero pues ya no se tiene más dinero para continuar con otras obligaciones, ¿no? Entonces aquí no se pensó en el largo plazo, más bien fue en el momento, ¿no? En el aquí y el ahora, y desafortunadamente en nuestro país pues muchas decisiones se toman así, ¿no? En el ahora. Incluso lo vemos en los mismos gobiernos, ¿no? En donde pues la planeación va a ser mientras dura el sexenio y ya que venga otra o gobernante se olvida que prácticamente es borrar lo que se hizo anteriormente y reconstruir, ¿no? Entonces nunca hay continuidad porque todo es lo que sucede en el momento. No hay orientación en el largo plazo. Y el tema de la indulgencia, les decía, ese tema es preocupante porque tenemos un puntaje de 97 de 100. Esto quiere decir que pasamos todo, perdonamos todo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve la norma si no hay consecuencias? Por eso es que suceden muchas cuestiones de robo, ¿no? El tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacerlo y se sabe que no va a haber consecuencias, ¿no? Ahí tenemos un Duarte que pudo haber saqueado a todo un estado y la cuestión aquí es que pues aparentemente hubo consecuencias, pero creo que ya lo iban a liberar o algo así, ¿no? Entonces, pues no hay esta situación de un castigo, ¿no? Indulgente es que perdona todo. Entonces, en nuestro país tenemos un serio problema con esta situación, ¿no? Que se dejan pasar muchas cosas, que la norma se hizo para romperse, como dicen muchos, y que pues no hay castigos. Y entonces, por eso hoy también pues resulta muy fácil que, aunque digan, no, pues la norma es que te quedes en casa, o la norma es que tengas, que mantener cierta distancia, la gente no lo está siguiendo, ¿no? Porque de alguna manera para el mexicano, pues las normas, pues como que no le importan mucho, ¿no? Porque aparte, pues la norma se hizo para romperse, ¿no? Según nuestra cultura. Y no hay consecuencias de eso. Entonces, aquí, pues observamos esta tendencia, ¿no? Y es grave porque, pues entonces no hay un orden, ¿no? Y entonces esto también tiene sus consecuencias. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros países, por ejemplo, podríamos poner Alemania, ustedes lo pueden hacer en, en pueden buscar este comparativo. Aquí aparecen los diferentes países en donde se han hecho estos estudios. Por ejemplo, vamos a ver Austria, ¿no? Y vemos el comparativo.
Aquí, por ejemplo, tenemos un puntaje de distancia de poder en Austria muy bajo. Aquí es una sociedad que tiende un poco más a la equidad. Si se fijan, no hay esta marcada diferencia social, ¿no? Es apenas de 11 su puntaje contra 81 de México. No hay esta jerarquía. Ahí, por ejemplo, si lo trasladamos al contexto de las organizaciones, pues no hay mucha diferencia entre jefes y subordinados, ¿no? Pues se hablan de tú, no hay diferencias en cuanto a marcar el nivel jerárquico, ¿no? O sea, se mantiene como una relación como más de equidad. En nuestro país, ¿no? En nuestro país sí hay esta tendencia a yo soy el jefe, ¿no? Y aquí yo marco, ¿no? Esta distancia. De alguna manera también tenemos que considerar esto. Hay algunas personas que en nuestro país intentan como generar pues este clima también como de que estamos al mismo nivel jefe subordinado. El problema es que como nuestra cultura no está acostumbrada a esto, entonces a veces hay consecuencias negativas. No sé si han escuchado también este tipo de frases que dices, es que le das la mano y se toma el pie, ¿no? Entonces a veces también tiene que ver con esto, que como no estamos acostumbrados, pues a veces el trabajador se aprovecha, ¿no? De la situación. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a considerar estos aspectos, ¿no? Cómo mantener una relación sana, ¿no? Entre, por ejemplo, jefes subordinados, pero sin que termine esto en una situación de, pues casi de dictadura, ¿no? Sin irnos a los extremos. Hay que considerar también las cuestiones culturales. En el tema de individualismo, la sociedad de Austria, por ejemplo, es mucho más individualista que en México. Bueno, no tanto más, pero sí un poco más individualista, ¿no? Está un 55 comparado con un 30 de México, ¿no? En cuanto a masculinidad, aquí, por ejemplo, es un poco más bajo el puntaje que tiene México al que tiene Austria, ¿no? Que es de 79. Aquí sí hay una tendencia más hacia la masculinidad. Evitación de la incertidumbre, tampoco hay una diferencia significativa. Están entre 70 y 82, no es tanta la diferencia. Orientación en el largo plazo, aquí sí se nota un poco más la diferencia. Un país como Austria, por ejemplo, sí tiene un poquito más de planeación a largo plazo. Y la indulgencia, bueno, aquí vemos que hay un puntaje de 63 contra un 97 de México. Entonces sí vemos que sí tienen como más estos límites, ¿no? Y sobre todo, si se rompen las reglas, pues entonces hay consecuencias. Les decía, en nuestro país desafortunadamente, pues este tema sí llega a ser preocupante porque si se rompen las reglas, pues no hay consecuencias. Ajá. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda con respecto a estas dimensiones que plantea Hofstede. No muchas. ¿No? ¿Los demás? No, No, tampoco. ¿No? Entonces, No. bueno, les decía, ¿para qué nos sirve este análisis? Pues para conocer la cultura y también para ver cómo esto impacta en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. También es una parte estratégica que tenemos que considerar y que tenemos que utilizar pues a nuestro favor, ¿no? Si ya sabemos, por ejemplo, que nos cuesta adaptarnos al cambio, pues hay que generar estrategias para que la gente logre, pues en primer lugar, sensibilizarse acerca de la importancia del cambio y con esto, pues poco a poco ir tomando medidas, ¿no? Ya lo platicábamos en una clase, hacer sopa de rana, ¿no? Poco a poquito los cambios para que las personas se adapten, ¿no? Igual, lo mismo, por ejemplo, en estos temas, si sabemos que al mexicano le interesa mucho esta parte del poder, por ejemplo, cuando se da alguna promoción, a veces a la gente, solamente por el hecho de que el puesto diga jefe, ya, con eso resulta
un aspecto motivante, ¿no? Aunque no necesariamente impacte mucho en su salario. A veces el salario es a lo mejor 2 pesos más, pero el hecho de que su puesto sea jefe de tal área, director, ¿no? Eso ya motiva, ¿no? Y a veces la gente hasta se pelea por este tipo de puestos. ¿Por qué? Pues porque para la cultura del mexicano es muy importante estar por encima del otro, ¿no? Por eso de repente llega a tener tanto éxito estos temas, ¿no? De la narcocultura y de estas situaciones, porque se le da en nuestra sociedad pues mucha importancia al estar por encima, ¿no? Y entonces, pues esta imagen, del narco que tiene su poder, ¿no? Que tiene su troca, que tiene, armas, mujeres, ¿no? Esto, al mexicano le llama mucho, ¿no? Porque, tiene que ver con esta cuestión de ponerse por encima, ¿no? De los demás, tiene que ver con distancia de poder y tiene que ver con masculinidad, ¿no? Con esta cuestión de yo estoy, yo mando, yo tengo poder y estoy por encima de los demás. Entonces, bueno, esas serían las conclusiones. Es importante considerar los aspectos culturales para la gestión dentro de las organizaciones y también para la toma de decisiones. Y pues hasta aquí llegaríamos entonces con la explicación. No sé si hay algún comentario. No. Vamos a hacer nota también de esta clase. Sí, por favor, les digo, esto se está grabando, entonces yo en un rato más lo subo para que puedan consultar el video, ¿ok? Sí. Y ¿qué otra cosa les voy a comentar? Ah, bueno, y regresamos por favor al chat institucional para ya dar las últimas indicaciones, ¿ok? Sí, profesor. Perfecto. Sí, gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.